Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, más TV, más color. Hoy es lunes 8 de noviembre, iniciamos cuando son las 7:02 de la mañana. Nos espera, como siempre, una semana agitada, así se prevé. ¿Qué tiene que enfrentar el gobierno? Pues un informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, catalogado como mamotreto por gran parte de los entendidos. Por otro lado, el atentado al radar militar en Montecristi, qué pasará, qué hay detrás de ello, y un diálogo con el movimiento indígena, quienes para aceptar dejan nuevamente poniendo una cascarita de plátano, ¿no? Una nueva condición para aceptar reunirse. La transmisión en vivo piden. Es obvio que el gobierno no vaya a prestarse para semejante reality. Se puede muy bien grabar la reunión y después utilizar cualquier parte que requieran para hacerla público, pero transmitirlo en vivo, eso realmente se puede prestar para manejos poco transparentes durante la reunión, aunque quieran hacer parecer lo contrario. Bueno, y hablando de radares y otros temas de seguridad nacional, el coronel Mario Pazmiño propone una hoja de ruta para enfrentar los acuciantes problemas en el ámbito de la seguridad nacional. La ex asambleísta Ana Galarza nos acompaña en nuestro espacio editorial. Su tema, consecuencias sobre la falta de estabilidad política y seguridad. Aboga por leyes más severas. Y con el máster Santiago Salguero, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, vamos a hablar sobre la campaña de ARTSA con la Cámara de Comercio que limita la automedicación. Se vuelve imperativa la receta médica para adquirir los remedios. Bueno, coronel Mario Pazmiño, qué gusto, como siempre, tenerlo acá. Comentemos un poco a nuestros seguidores. Él es ingeniero y máster en seguridad y desarrollo, experto en inteligencia, exdirector de inteligencia de la Fuerza Terrestre, analista internacional en seguridad y defensa, consultor en medios de comunicación. Por eso lo tenemos aquí una vez más. Qué gusto, coronel. Tengo un escrito suyo denominado Ecuador, Santuario del Crimen Organizado, pero antes de entrar específicamente a ese tema, ¿cuál es su análisis sobre este ataque, digamos, atentado contra el radar militar en Montecristi? ¿Es un acto terrorista como anticipa el Ministerio de Defensa? Bueno, si el Ministerio, muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Si el Ministerio de Defensa hace ya declaraciones en el sentido de que puede ser un atentado terrorista, pues esto es sumamente grave, porque ahí se barajan ya básicamente tres hipótesis. La primera hipótesis relacionada básicamente a una actividad de sabotaje interna. Y eso sería sumamente grave, porque quiere decir que el crimen organizado transnacional logró penetrar más de lo que ya está las estructuras de control, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sería sumamente grave esta hipótesis, la primera. ¿Qué basa usted esta afirmación? ¿En qué basa usted esta afirmación que es sumamente grave? Yo estoy diciendo, son tres hipótesis. Si me permite, como hipótesis, estoy planteando la primera, que se tiene que estar investigando y lo tienen que estar haciendo los sistemas de inteligencia al momento, me imagino yo. La primera es que esta acción nació desde el interior. ¿Cómo nace desde el interior? A través de una compra de conciencias, de un reclutamiento del crimen organizado hacia las estructuras de Fuerzas Armadas, y desde allá, por malos elementos de Fuerzas Armadas, se genera este atentado contra el sistema radárico. Esa es la una hipótesis, que sería, digo yo, sumamente grave, gravísima. La segunda hipótesis, si usted me permite, es básicamente la que se vino advirtiendo desde mucho tiempo atrás, y que las autoridades se hacen los sordos, discúlpeme el término que estoy utilizando, pero es una realidad. Se les dijo anteriormente al gobierno central y a las autoridades, una vez que se dio el atentado terrorista con un dron o varios drones hacia la penitenciaría del litoral, yo les dije, esta situación va a comenzar a escalar mucho más allá, porque le están mandando un mensaje al crimen organizado transnacional y le están diciendo al Estado ecuatoriano que el Estado no es el que pone las leyes ni las reglas de juego,
el que pone las leyes y las reglas de juego se llama crimen organizado transnacional, y por lo tanto todo el sistema estratégico de seguridad y áreas críticas estaban en riesgo si no se tomaban las precauciones del caso. ¿Qué precauciones? Sistemas de inhibidores y sistemas anti todo lo que son drones. La segunda hipótesis que yo planteo básicamente es el empleo de una acción, de un ataque con dron hacia esta infraestructura y con las afectaciones que tienen que haberse dado. Yo descarto completamente ese tema que se inició al principio, tratando de bajar un poco la noticia, y que era una falla mecánica y que por eso estalló. Discúlpenme, señores, el pueblo ecuatoriano no es tan ingenuo, pues. Bueno, al menos creo yo eso. Que se van a creer que una falla mecánica de unos engranajes hacen estallar un sistema, y ese estallido se escucha, señores, supuestamente a 5 o 6 barrios a la redonda. ¿Qué pasó? O sea, eso no es nada lógico. Esto es una cuestión mucho más grave. Y yo recojo las palabras del mismo ministro de Defensa, inicialmente cuando da las declaraciones a la República, y dice que es un atentado terrorista con explosivos. Tercera hipótesis. Exacto. En la tercera hipótesis, señores, es una incursión mucho más grave todavía. Una incursión de un grupo armado de crimen organizado hacia el Cerro Montecristi, penetración de los anillos de seguridad, colocación de una carga explosiva y inutilización del radar. Ahí hay dos factores importantes. El primero, que hay complicidad desde adentro, y el segundo es que tiene la capacidad operativa para enfrentarse de igual a igual con las Fuerzas Armadas. En definitiva, las tres hipótesis, señores, demuestran la ineficiencia de un sistema. Segundo, por otro lado, aquí, señores, tiene que haber responsables desde las máximas autoridades que tenían que proteger ese sistema estratégico y la protección en todo su contorno, habiéndoseles advertido. Y el otro, el sistema de inteligencia, que en vez de estar preocupado en hacer otras cosas, debería haber estado preocupado en atender estas recomendaciones, o en otros términos de inteligencia, estos indicios de que puede pasar estas situaciones, para que estén atentos. Si no lo hicieron, tienen que responder ante la justicia, señores, porque aquí la ineficiencia no puede seguir pagando el pueblo ecuatoriano. Así de sencillo y claro las cosas. Coronel, este obviamente no es un hecho aislado y simplemente marca, según algunos expertos, usted incluido, quienes creen que la guerra ya empezó y simplemente marca un hito más dentro de esa guerra, y que estos eventos de violencia dentro de las cárceles, con una hazaña realmente inesperada, ¿no? Y con tanta violencia, lo que están haciendo es mandando mensajes, no solamente al gobierno, sino a la población civil, de que ya se metieron con nosotros, pues ya van a empezar a ver los resultados de aquello. Me parecería que este ya viene a ser uno de esos hitos que se van a dar en esta guerra. Pero hay un tema que llama la atención, y parecería como que hubiera un poquito de naiveness, ¿no? Un poquito de ingenuidad, porque otro hecho insólito es que desde que se declaró el estado de excepción en el territorio nacional, y mientras la ministra de Gobierno manifiesta que debido a ello han bajado los crímenes y actos de violencia, las cifras dicen lo contrario. En los 5 días del feriado hubo 49 muertes violentas, aparte de una cantidad de hechos de violencia, ¿no? 10 de esos decesos solo 10 de ellos ya fueron en Guayaquil. Y mientras estamos en la vigencia del estado de excepción, que se va a acabar ya mismo en 10 días, han muerto 110 personas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ha servido esto? ¿Para qué se hizo? ¿Es por ahí el tema? ¿O ya entramos en lo que usted viene proponiendo como una hoja de ruta para enfrentar estos problemas? Bueno, antes de entrar a la hoja de ruta, permítame nada más indicar lo siguiente. En nuestro país, los discursos
son con el propósito de reducir los impactos psicológicos de las desatenciones que viene cumpliendo una institución o el Estado. Entonces, decretamos un estado de excepción con el criterio de decirle a la población, estamos haciendo algo y estamos combatiendo. Declaraciones de funcionarios del ministerio en el sentido de que han reducido los niveles de inseguridad y violencia. Declaraciones de otro funcionario que dice que la mejor forma de combatir lo que está pasando en Guayaquil, estos niveles de violencia, es trasladando el puesto de mando a la Policía Nacional a la ciudad de Guayaquil. Cosas completamente irreales. Aisladas. Porque la realidad, señores, es la que vive el pueblo ecuatoriano. Y la realidad es la que acaba de decir usted. Tanta cantidad de muertos en un estado de excepción en donde se supone que esto iba a reducirse. Se incrementó significativamente. Entonces, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que tenemos un problema gravísimo, que no nos queremos dar cuenta. Y el problema es que el crimen organizado, señores, ya permeó todo el Estado ecuatoriano. El estamento gubernamental, el estamento de control, el estamento judicial. Por eso es que yo, en un artículo que hice un día antes del atentado, de esta situación del atentado terrorista en Montecristi, yo había dicho, Ecuador, santuario del crimen organizado. Y está en los diferentes medios de comunicación. Y ahí se traza una ruta. ¿Por qué se traza una ruta, señores? Porque se le dice al Estado claramente, esto hay que hacer para corregir esto, por favor. Efectivamente, vamos podemos discrepar con el presidente de la República en algunos temas, pero aquí no se trata de discrepancias personales. Aquí se trata de ver por la seguridad del Estado ecuatoriano. Coronel, su primer punto son las políticas públicas de seguridad articuladas con planes de seguridad integral. ¿Existen hoy en día esos planes? ¿Hay planes actualizados desde este gobierno en el ámbito de seguridad y de inteligencia? No hay. Lamentablemente hay que ser franco. ¿En base a qué estamos? Recién estaban tratando de introducir para su aprobación un plan de desarrollo. El plan de desarrollo contiene ciertas políticas y en el área de la seguridad integral del Estado habían 3 o 4 políticas muy cortas, muy chiquitas, que no abarcaban nada en el contexto de las políticas públicas que tienen que ser abordadas para solucionar los problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana. Pero esas políticas públicas que se están hablando ahí son, yo diría, la guía, son el norte que necesita todo planificador para poder orientar un plan de seguridad integral del Estado. Plan de seguridad integral del Estado que tiene que estar conectado, yo diría, ¿con qué, señores? Con los planes sectoriales, con los planes de los diferentes estamentos gubernamentales y de los GAT. Todo eso tiene que estar enlazado. Si no hay esto, no tienen nada. Y al momento no tienen. Usted pregúntele a cualquier alcalde. Tiene un plan de seguridad y lo primero que le dice es, ¿y eso con qué se come? Así es imposible enfrentar el nivel de lo que ha surgido últimamente, porque hay un plan anterior, digamos, pero en los últimos meses el tema del crimen organizado ha salido a la luz de una forma realmente inesperada y cada vez estamos viendo mayores actuaciones de violencia. Entonces, y si no tenemos un plan enfocado en ese tema, es absolutamente imposible combatirlo, porque simplemente vamos a ser reactivos a lo que esté pasando cada día. Hay un informe que están presentando sobre la cárcel de Guayaquil y es impresionante, dice hoy Diario El Comercio, tiene una frase algo así como, ni Dios sabe lo que pasa ahí adentro. O sea, realmente estamos simplemente dando palos de ciego. Usted sí nos va dando, como decía, una ruta, una hoja de ruta. Habla de la revisión de la ley migratoria. ¿Por qué? ¿Y por qué implementar una ley de interdicción aérea? Básicamente por lo siguiente, yo voy poniendo algunos cortes ahí. Por ejemplo, digo, en el tema legal hay que hacer algunas cosas, además de las que tienen que hacerse, pero para mi criterio era prioritario la ley migratoria. ¿Por qué la ley migratoria? Porque nuestro país tiene el criterio de fronteras abiertas las puertas, abiertos los brazos a que llegue el que es y el que no es. No, señores. No quiere decir que el Estado no permita el ingreso
de migrantes, tenemos que ayudar a los migrantes que vienen huyendo de otros gobiernos dictatoriales, tenemos que ayudarles. Pero señores, tenemos que seleccionar las personas que van ingresando, porque caso contrario tendremos lo que acaba de pasar en Chile, 120 deportados, en Colombia 135, si no estoy mal, en Perú como 75. ¿Miembros de qué? De los diferentes carteles. ¿Qué carteles? Perdón, ¿qué megabandas? Los hijos de Chávez, los gatilleros, el Tren de Aragua. Y aquí en Ecuador no hay uno de esos señores. Eso quiere decir que pasaron por otro lado, menos por el Estado ecuatoriano. No, lo que pasa es que ese sistema migratorio es una calamidad total. Eso fue una cuota política del correísmo y ahí están las consecuencias. El Así punto es. número 2, yo hablo sobre el tema de una ley de interdicción. Sí. Que esto lo vengo diciendo desde mucho tiempo atrás y yo tengo que felicitarle al presidente de la República por haber acogido esta sugerencia que le venimos haciendo, porque es vital e importante. Fíjense, el atentado terrorista, a mi criterio, al radar, es justamente por eso, señores, porque están poniendo el dedo en la llaga y no les gusta. Entonces, si están ahí hablando de esa situación, una ley de interdicción es mucho más grave que el sistema radárico, porque la ley de interdicción quiere decir que una narcoavioneta que ingresa al espacio aéreo ecuatoriano sin la debida autorización puede ser derribada, y eso es lo correcto, señores, aunque nos duela a los derechos humanos y un poco de organizaciones más, es lo correcto, porque se está vulnerando el sistema de seguridad del Estado ecuatoriano. Tengo entendido que se la contacta y se le pide que baje en determinado lugar alguna cosa, o sea, no es que simplemente se derriba porque pasó por ahí, hay una cantidad de medidas antes de ello, pero si no hay respuesta, si no responden a las autoridades ecuatorianas, pues esa es la consecuencia. Usted habla de una reingeniería total del sistema de inteligencia, sí es, pero pide, antes de ello, auditoría operativa, tecnológica, financiera y de personal. ¿Por qué? Porque no puede ser nuestro país y nuestra sociedad alcahuete, cómplice del sinnúmero de irregularidades y delitos que se cometieron con el dinero del Estado ecuatoriano y bajo la supuesta concepción de que estaban defendiendo la seguridad de los ecuatorianos. Aquí se atentó contra la vida de ecuatorianos, contra la imagen del pueblo ecuatoriano, contra la imagen y el respeto del Estado ecuatoriano, y además de eso, hay 1.500 operaciones aproximadamente que nadie quiere dar ningún tipo de información al respecto, bajo el supuesto de que son seguridad nacional. Discúlpenme, pero ¿qué seguridad nacional puede ser? Solo les pongo un ejemplo, por no utilizar palabras más grotescas. Ir a defender el proceso revolucionario en Nicaragua con plata del Estado ecuatoriano, y el momento que el Contralor les pide a esta comisión que estuvo presidida por el señor que está preso ahí, el señor Romero, y otros miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, que se fueron allá a Nicaragua, y les dicen, señores, presenten el informe. La respuesta fue, no podemos presentar porque ese informe es reservado para Nicaragua, y se quedaron en Nicaragua. Gracias. En otras palabras, los ecuatorianos somos tan lentos, discúlpeme para no hablar groseramente en este medio de comunicación, somos tan lentos que decimos, bueno, se quedó allá, no hay problema y no ha pasado nada. Así es. Coronel, qué pena, se nos acabó el tiempo. Simplemente, a vuelo de pájaro, usted habla de una conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Litoral, de restablecer la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas y la presencia disuasiva permanente para combatir la inseguridad en las ciudades. O sea, rápidamente, brevemente, por favor, sobre estos Permíteme solo rapidísimo. Sí. La Fuerza de Tarea Conjunta del Litoral Ecuatoriano es una réplica de lo que fue la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas, cuando hubo el atentado terrorista en San Lorenzo. Esto es vital para poder restablecer nuevamente el orden, la paz en las provincias que están siendo afectadas, especialmente en el litoral ecuatoriano. Segunda cosa importantísima, hay que hacer, señores, si sabemos nosotros que tenemos la salida de la droga por el puerto de Guayaquil, el puerto de Manta, entonces necesitamos urgentemente la militarización de puertos y aeropuertos. Tercero, es necesario que sabemos también
que la droga entra por los canales, por los ríos, por los diferentes afluentes que existen aquí. Entonces, señores, necesitamos colocar ahí una fuerza de élite, como es la infantería de marina, a patrullar todos los esteros, todos los ríos, con el propósito de evitar y cortarle los canales logísticos al narcotráfico. Yo hablo de una fuerza de una acción permanente y disuasiva en la delincuencia, contra la delincuencia común. Sí, porque los circuitos y subcircuitos que tienen al momento y los controles de armas no sirven para nada. Es necesario hacer una presencia disuasiva permanente, que se hace con situaciones similares a las que atraviesa. El modelo es el que tiene Israel, en donde todas las fuerzas de seguridad patrullan las 24 horas del día. Así vamos a reducir lo que es la delincuencia ciudadana. Muchísimas gracias. Coronel, sí, así ya ve que de a poco sus sugerencias vienen siendo escuchadas, pero de todo lo que usted ha dicho, yo creo que lo más importante es urgente, súper urgente, es contar con un plan y en la parte pertinente que pueda conocer la ciudadanía también, para sentirse, por un lado, más segura y también porque habrá colaboración que pueda ser parte de que pueda hacer la ciudadanía y además saber también cómo protegerse. Necesitamos todavía ese marco, ese paraguas para saber que vamos hacia algún lado en esta nueva crisis de violencia internacional en nuestro país. Gracias por habernos acompañado, siempre es un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, un honor siempre. Gracias.